Shalom para todos, bienvenidos mis queridos hermanos. Vamos a tener el estudio de este día, 6 de abril del año 2023. Hoy estamos a 10 de Nisan, a 16 de Nisan, según el calendario hebreo. Y vamos a hablar de Pascua o Pesa, para que nosotros podamos comprender el plan de Dios que Él ha establecido. Nada es casualidad, todo está trazado, todo está organizado y cada cosa se ha ido cumpliendo de acuerdo en la generación al tiempo que es necesario que se cumpla. Cada cosa tiene su orden, tiene su tiempo. Y hablando de Pesa, hablando de Pascua, lo primero que se nos viene a la mente al hablar de su origen, pensamos todos nosotros que es allá en los tiempos de Moisés, en los tiempos de la nación de Israel cuando es libertada de Egipto. Pero Pascua, su origen es más antiguo, y es lo que hoy vamos a meditar. Vamos a abrir nuestra escritura allá en el libro del apóstol Pedro. Vamos a citar al apóstol Pedro como una referencia de lo que hoy queremos hablar. En el capítulo 1 y en el versículo 10 vamos a leer. Y vamos a leer hasta el versículo 20. De la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el espíritu de Mashiach que estaba en ellos, el cual preanunciaba las aflicciones que habían de venir a Mashiach y la gloria después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles, por lo cual teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Yeshua os es manifestado, como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria,
para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Amén. Cuando nosotros hablamos de Pascua o de Pesa, en los evangelios, en los escritos del evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, nos hablan que era la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pascua, dice, cuando también se necesita matar el cordero. Entonces nos hacen muchas referencias, y en este caso cuando se nos pone la parábola del sacrificio de un cordero, del simbolismo de esta figura del cordero que es sacrificado para el pago del rescate, entonces nos está llevando hasta el origen de lo que nosotros podemos percibir de parte de Dios, lo que significa Pesa o Pascua. Y esto nos lleva no a 2000 años, que son los tiempos cuando Yeshua estuvo, no a los 2000 años, y se remonta otros 2000 años atrás o 1500 años atrás, antes de Yeshua, que es cuando los tiempos de Moisés, pero va más allá y se remonta desde antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuera fundado, ya estaba destinado un cordero de Pesa, un cordero de Pascua. Nos dice aquí la Escritura. Dice que es de la gracia que profetizaron los profetas, que escudriñando y que el Espíritu les anunciaba las aflicciones que le habían de venir a Mashiach. Se habla de una revelación que fue dada a los profetas y ellos entendieron que no era para ellos, sino que era para nosotros, porque el evangelio era predicado, y este evangelio predicado lo querían entender los ángeles, y esto nos remonta más allá de la fundación del mundo. Antes que exista el primer grano de la tierra, ya estaba un cordero destinado para ser sacrificado, y era el mensaje del evangelio que los ángeles se quedaban y no podían entender. Y con esto queremos declararles algo. ¿Por qué los ángeles no entendían? Dice una parte del salmista. Dice, ¿qué es el hombre para que tú le visites? Y el Hijo del Hombre para que tengas de él misericordia. Si le has hecho un poco menor que a los ángeles del cielo. Los ángeles no pueden comprender, no pueden entender cómo el Padre ha determinado a Pesa, a Pascua, para rescatar al hombre, cuando también dice que a los ángeles que pecaron no los perdonó, sino los entregó en prisiones y en cadenas de oscuridad para ser juzgado hasta el postrero de los tiempos. Es algo que los ángeles no lo asimilaban. Y aquí es donde entra la bendición que tenemos como seres humanos, y voy a subrayar como seres humanos, y con esto no nos inclinamos a ninguna raza. No nos inclinamos a ninguna raza, sino nos inclinamos a todos los hijos de Adán, a todas las naciones del mundo. Porque si nosotros tomáramos la referencia de Pascua y de Pesa desde la importancia de la era o de la generación de Moisés, de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, entonces le estaríamos dando una gloria a Pascua a una sola nación, que es lo que el hombre ha procurado entender, que todas las cosas se originaron en Israel.
Cuando todas las cosas y todos los mandamientos de Dios y todo el plan de redención de Dios, el plan aún para nosotros mismos, que no somos naturalmente o biológicamente israelitas, viene desde antes de la fundación del mundo. Nos dice el apóstol, nos dice que fuimos rescatados. Aquí es donde significa Pascua o Pesa. Dice, sabiendo que habéis sido rescatados. Eso significa Pesa, porque Israel fue rescatado. También nosotros fuimos rescatados. Dice, de vuestra vana conversación o conducta, la cual recibiste de vuestros padres. Y nos dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. No había un rescate mediante un pago materialista, pero sí había un pago que tenía que hacerse por nuestro rescate, dice, sino con la sangre preciosa, y aquí nos dice, de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si nosotros nos acordamos, era lo que el Señor le dijo a Moisés. Dice, el 10 de este mes, cada padre de familia escogerá un cordero por familia, tomaréis lo de las ovejas o de las cabras. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. También Mashiach está siendo representado aquí como este cordero, dice, sin mancha y sin contaminación, un cordero perfecto. Y nos explica aquí, dice, ya ordenado, ¿dónde se puso el orden? ¿Dónde se puso el origen de este cordero sin mancha y sin contaminación? No desde los tiempos de Moisés, se remonta a, dice, ya ordenado, dice, desde antes de la fundación del mundo. Antes que exista el mundo, ya había un cordero de Pesa, ya había un cordero de Pascua, ya había un cordero de rescate, ya había un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice acá, pero manifestado, o ya ahora sí, declarado, dice, en los postrimeros tiempos, y nos declara, por amor de vosotros. Ya el apóstol está hablando, en este caso, a la gente de su generación, aún a los judíos de su generación, le dice, pero ahora ha sido declarado, ha sido manifestado, ya estaba ordenado, ya estaba elegido, pero ahora en esta generación fue declarado y nos declara que es por amor de nosotros. O sea, el cordero de Pesa, el cordero del rescate, es sinónimo ¿de qué? De amor que Dios tiene hacia nuestra persona. Dice, porque por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amando unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí nos muestra nuestra esperanza, nuestro rescate, que viene a ser por la palabra de Dios que permanece para siempre, donde nosotros venimos a ser renacidos o vueltos a nacer, una nueva generación, una nueva creación, una nueva criatura. También Pesa significa esto.
todo esto que nos está diciendo ahorita. Así que estas escrituras nos llevan a entender el Cordero de Pascua. Pero tenemos que ir, ¿a dónde? Al origen. Todas las cosas, para poder comprenderlas, tenemos que entenderlas desde el origen. Bueno, esta misma palabra nos las testificó el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13. Dice así la escritura. Y todos los que moran en la tierra, 13:8, le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El Cordero fue ordenado desde antes de la fundación del mundo. Pero también el Cordero fue muerto, ¿cuándo? Desde el principio del mundo. Estamos hablando de dos épocas y de dos tiempos diferentes, de dos generaciones diferentes. Una, estamos hablando en la generación de los ángeles, cuyas cosas los ángeles no pueden comprender. Y la otra generación, desde el principio del mundo, estamos hablando de la generación cuando nos enfocamos a Adán y a Eva. El Cordero fue sacrificado desde el principio del mundo. Y si nosotros miramos el contexto de la lectura, nosotros vamos a mirar el contexto de la lectura. Dice aquí el 9, si alguno tiene oído, oiga. Y seguimos leyendo, y el que lleva en cautividad va en cautividad, y el que a cuchillo matare es necesario que a cuchillo sea muerto. He aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Aquí tenemos 2 corderos. Tenemos a 2 corderos. El Cordero de Pascua y el Cordero que salió, que es una bestia que salió de la tierra. Dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adorare la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos los pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella 666. Y si nosotros seguimos leyendo, dice, y miré aquí el Cordero, estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Estamos hablando de ¿cuántos corderos? De 2. Pero hay uno que fue sacrificado desde el principio del mundo, y hay otro cordero
que aunque es cordero, habla como dragón. ¿Ese cordero qué es? ¿Ah? Es el dragón. O sea, hay un cordero que representa al Cordero de Dios, que es Pesa, que es Pascua, y hay otro cordero que representa al Cordero del Mal. Y en los dos nosotros debemos comprender por qué se tomó esta decisión. Y esto nos debe de llevar que los corderos en la cultura bíblica fueron sacrificados para ocupar su sangre, para limpiar el pecado, para poner marcas. O sea, la marca del cordero es la sangre del cordero. Y esa sangre es el precio que el cordero pagó por nosotros. Pero tenemos dos corderos aquí. Uno bueno, uno blanco, vamos a decirle así, y uno negro. Y las marcas o los sacrificios de los corderos también han sido sacrificados desde el principio del mundo. Aquí es donde nosotros debemos comprender el principio del mundo. Vamos a verlo. Estamos sobre la marca, estamos sobre el cordero, o sea, la marca por medio de la sangre del cordero. ¿Estamos comprendiendo? Ahora vamos a leer en el capítulo 3 del libro de Génesis, en el versículo 21. Dice así la palabra del Señor: y Adonai hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y vistiólos. Y dijo el Señor Adonai: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y sacólo el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado, y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí tenemos el cordero que fue muerto desde el principio del mundo. Con la muerte del cordero surgieron las pieles con las cuales el Señor vistió a Adán y a Eva. Pero no solo los vistió de su desnudez exterior, también los vistió por su desnudez espiritual, por la sangre del cordero. Por la sangre del cordero fueron marcados. Adán y Eva fueron marcados por la sangre de ese cordero. Por eso dice que el cordero fue muerto desde el principio del mundo. Nosotros debemos entender: cordero, muerte; muerte, sangre; sangre, marca. ¿Estamos entendiendo? ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. Bueno, ya va cuadrando el estudio. Vamos a ver
allá en el libro de San Juan. Capítulo 1 y el verso es 29. El siguiente día ve Juan a Yeshua que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dice Juan? Cuando ve a Yeshua, nos declara: he aquí el verdadero Cordero. ¿Qué Cordero es? El Hijo de Dios. Aquel que fue preparado desde antes de la fundación del mundo y que fue el que murió en el principio del mundo, aunque Él no murió porque murieron unos corderitos físicos, pero fueron el símbolo de Él, de este verdadero Cordero. Cuando Juan lo dice, he aquí el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo no lo quitó aquel corderito que cubrió a Adán y a Eva. Aquel corderito cubrió el pecado, pero no lo quitó. Nomás hizo un abono, hizo un pagaré para cuando viniera el verdadero Cordero de Dios que iba a pagar y iba a rescatar desde Adán hasta su muerte y después de su muerte a todos los que creyeran en Él. ¡Qué bonito! Estamos hablando de pesa desde una profundidad espiritual más allá de lo que un judío, un israelita, más allá aún de lo que entendió Moisés, más allá de lo que entendió el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo murió y hubieron cosas que él todavía no entendió, que fueron reveladas hasta los tiempos de Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los corderos que fueron sacrificados por el pecado, todos esos corderos simbolizaban al verdadero Cordero que venía a quitar el pecado del mundo. Y cuando hablamos del verdadero Cordero que venía a quitar el pecado del mundo, estamos hablando del Cordero sustituto, del Cordero que con su piel nos cubre, por eso se llaman túnicas, nos cubre todo. Y cuando usted está cubierto de un cordero, usted ya no parece humano, ya su piel no es humana, su piel es la piel ¿de quién? De un cordero. Y ese cordero, esa piel está toda ensangrentada, usted se mancha de esa piel ensangrentada. Esa es la marca del cordero. ¿Estamos comprendiendo? La marca del cordero es la marca de su sangre, y la marca de su sangre es la marca de su vida, es la marca del precio del rescate que Él pagó por nosotros. Pero decíamos que no solamente hay un cordero, hay otra bestia, pero como nosotros leemos bestia, nos espantamos. Pero cuando la Escritura dice bestia, un animalito como un cordero también es una bestia. Porque quiere decir que es un animal. Es una bestia, pero vamos a decirlo así, no salvaje. No es un león, no es un leopardo, no es un oso. Esta bestia es un cordero.
pero es un cordero falso, que habla como dragón. O sea, va a ser igualito en todo. Si ponemos al cordero verdadero aquí y ponemos al cordero falso aquí, los dos corderos van a ser igualitos. ¿Cómo los vamos a distinguir? ¿Cuál va a ser la marca de un cordero y la marca de otro cordero que va a hacer la diferencia entre cordero y cordero? Dice la Escritura que es la palabra, porque uno va a hablar como dragón. Ahora, si nosotros nos vamos, para que nosotros conozcamos el cordero, vamos a ver a la Escritura ahí en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, vamos a leer en el versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Mesías, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Tenemos aquí a los dos corderos, y los dos tienen marca. La marca dice que es, la marca de un cordero es que habla como dragón, y aquí nos dice que engaña a los hombres, que engaña a los hombres. Y cuando nos habla del verdadero cordero, nos dice, y ellos han vencido por la sangre del cordero. La sangre del cordero también es una marca. Dice, y por la palabra de su testimonio. La palabra de su testimonio también es una marca del cordero. Dice, y no han amado sus vidas hasta la muerte. La imitación del verdadero cordero es lo que nos lleva a nosotros a tener la marca del cordero, decía el apóstol Pablo. Vamos a leerlo porque todo es interesante en esta enseñanza que estamos llevando. Vamos a ver ahí en el libro de Gálatas, para que nosotros nos demos cuenta qué son las marcas del cordero y qué no, y qué es la marca de la bestia, el falso profeta, el cordero de dos cuernos, que parece cordero pero habla como dragón. Qué maravillosa enseñanza, en verdad, Nos gozamos porque hemos sido bendecidos con estas hermosas palabras. Dice acá en el capítulo 6, en el versículo 14, dice, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Yeshua, por el cual el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo.
¿Se dan cuenta? Que el apóstol Pablo llevaba las marcas del Señor en su cuerpo. Hay un versículo en las Escrituras, ahorita lo vamos a buscar, que nos va a ayudar a comprender esta palabra, ¿eh? Bueno, vamos a parar acá porque